estatales. Bienvenido, Raúl Francisco Verano Vázquez, a nuestra escuela. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, doctor Ramírez. La verdad que estoy muy agradecido de esta oportunidad. Quisiera comprobar el audio que me están escuchando, todo este maravilloso público que vemos aquí en la sala de participantes. Se escucha claro. ¿Se escucha claro? Se escucha claro. Fantástico. Adelante. Bueno, la verdad es que me gustaría mucho que ustedes puedan disponer de un bolígrafo, de un lapicero y de un papel a la mano. No sé si todos lo tienen. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Se puede interactuar con ustedes? Sí, hay la opción de que se activen los micrófonos, activen también su cámara. ¿Ya? Fantástico. Sería fantástico si ustedes pueden activar su cámara y pueden activar su audio, porque de lo que se trata es de que pueda yo interactuar con ustedes, de que pueda guiarlos por la teoría para que ustedes puedan adquirir la práctica adecuada del uso de la técnica del triángulo del ARC para pues, la solución de múltiples conflictos que se les puedan presentar en la vida diaria. Sí, bueno, hay una opción también de levantar la mano cuando alguien quiere hacer uso de la palabra, ¿no? En la plataforma. A ver. ¿Se puede? ¿Puedo interactuar con ustedes? ¿Me pueden contestar? ¿Alguien puede decir hola? Aparte de ello, tenemos el chat. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí está. Buenas noches. Muy buenas noches. Elvia Medalí, ¿verdad? Sí. Sí, Medalí. Medalí, fantástico. Asidua participante. Muy bien, pues se agradece. Es que temas muy interesantes. Felicito al doctor Willy Ramírez, a los organizadores, que día a día es variado la capacitación y más que nada es gratuita, ¿no? Y en estos momentos de pandemia como que es una distracción de manera positiva. Fantástico, fantástico. Pues muchas gracias por tu presencia. Pues les voy a pedir si ustedes pueden conseguirse un bolígrafo y un papel. Esta teoría del triángulo del ARC fue desarrollada por el filósofo norteamericano Lafayette Ronald Hubbard. Ronald Hubbard desarrolló un libro muy importante que se llama Dianética, la ciencia del pensamiento, ¿no? Y entre otras cosas, lo más impactante dentro de la teoría del triángulo del ARC, ¿no? Es que se puede graficar este triángulo. Es decir, me gustaría que ustedes en un papel en blanco, ¿no?, puedan dibujar un triángulo, ¿ya? Y juntos vamos a pasar a través de la teoría del triángulo del ARC. ¿Es posible que lo puedan hacer? ¿Sí? Sí. Fantástico. Es posible. Adelante. Muy bien. Vale, correcto. Fantástico. Gracias por esa manito, Sofía Sánchez. Muy bien. En el triángulo del ARC, en el vértice superior, ¿no?, vamos a colocar la afinidad, ¿no?, que es la letra A, ¿no? Se denomina triángulo del ARC porque en cada vértice de este triángulo vamos a colocar una letra. En el caso del vértice superior le vamos a colocar la letra A, ¿no? En el vértice izquierdo del triángulo vamos a colocar la letra R. Y en el vértice inferior derecho vamos a colocar la letra C. Entonces vamos a tener un triángulo como este. ¿Y la R qué significa? Y la C, porque la A ha dicho que es afinidad. Tenemos un triángulo como este, ARC.
en donde A es afinidad, ¿no? ¿Qué cosa entendemos por afinidad? ¿Alguno se anima a expresar lo que significa la palabra afinidad? Bien, pues la palabra afinidad lo que significa son los sentimientos, ¿no? Los sentimientos están presentes en todas las personas, ¿no? El afecto positivo, que es el cariño, ¿no? Por una determinada persona, por una determinada cosa, ¿no? Entonces decimos que existe un afecto positivo hacia esa persona o hacia esa cosa, ¿no? Pero también el afecto puede ser negativo, ¿no? Puede ser desdén, puede ser un sentimiento negativo, ¿no? Que suele saltar cuando estamos ante un conflicto. Cuando estamos ante un conflicto, ¿qué tenemos? Tenemos un choque, una colisión de afectos, una colisión de intenciones, ¿no? Yo quiero ir a firmar un contrato, yo no quiero ir a firmar un contrato. ¿Qué es lo que tenemos? Un desacuerdo. Tenemos sentimientos encontrados. Tenemos una sensación, unos sentimientos negativos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante desarrollar el factor de la afinidad. Nosotros como abogados, o los empresarios, o cualquier persona natural que se interrelaciona con otra, ¿no? Lo que desarrolla son sentimientos, son sensaciones. Lo que desarrolla es realmente empatías o apatías. Entonces, ¿qué tenemos que ser nosotros? Nosotros tenemos que convertirnos en catalizadores de esos sentimientos, ¿no? Tenemos que comprender esos sentimientos. Tenemos que comprender y clasificarlos, si son sentimientos positivos o si son sentimientos negativos, ¿no? Entonces, en la parte superior del triángulo, lo que tenemos es afinidad, la letra A. ¿De acuerdo? Bueno, de la misma manera, en el vértice inferior tenemos la palabra R. Tenemos la letra R. ¿Qué cosa es la letra R? La letra R es realidad. ¿Ya? La letra R es realidad. ¿Qué cosa entendemos por realidad? ¿No? ¿Qué significa la palabra realidad? ¿No? La palabra realidad lo que supone son las circunstancias físicas, ¿no? La mesa, esta pantalla que está entre nosotros, las fotografías que ustedes han colgado en su perfil de Zoom, ¿no? El discurso que ahora mismo yo estoy emitiendo, ¿no? Son reales. Son cuestiones que ustedes pueden palpar, pueden escuchar, pueden percibir, ¿no? La realidad se percibe. La realidad se capta con nuestros sentidos, ¿no? Entonces, en la mayor cantidad de los casos, los conflictos surgen a partir de que tenemos una opinión diferente respecto de cómo percibimos una realidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Yo pienso que un determinado contrato es lesivo para mis intereses. Yo pienso que una determinada hipoteca es demasiado cara, demasiada onerosa para mis intereses, ¿no? Yo pienso que un determinado refinanciamiento, ¿ya?, es desventajoso para mi realidad, ¿no? Yo creo que mi relación
con determinada persona, ¿no? O con mi esposa para hablar de los divorcios, por ejemplo, ¿no? No es una relación adecuada, no es una relación buena, me está dañando. Es una relación tóxica, como se ha vuelto de moda últimamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a ese respecto? Son percepciones. Nosotros estamos percibiendo una realidad de determinada manera. Y debemos ser conscientes que la percepción de esta realidad, ¿ya? Debemos ser conscientes que la percepción de esta realidad puede ser disímil, puede ser diferente respecto de cada persona. Tenemos que asumir que eso es así. Que de facto las personas pueden tener opiniones diferentes. Y nosotros como abogados, como personas, como empresarios, ¿no? Tenemos que ser capaces, ¿no? De interpretar esas realidades, ¿no? Y aproximarlas a las partes. Con la finalidad siempre, con el objetivo siempre de resolver el conflicto. Ahora bien, ¿cuándo nosotros somos capaces de resolver un conflicto? Nosotros somos capaces de resolver un conflicto cuando logramos sembrar, logramos instaurar comprensión. Cuando somos capaces de que las partes se comprendan y puedan arribar a un acuerdo. Cuando somos mediadores de la resolución de ese conflicto. Cuando somos árbitros y mediante nuestro arbitraje establecemos una realidad común. Las realidades se pueden crear, por supuesto que se pueden crear las realidades. Pero para que la realidad se pueda crear, las partes tienen que estar de acuerdo. Y para que las partes estén de acuerdo, necesitamos que compartan una misma realidad. Entonces, tenemos por un lado que la afinidad, ¿no? Son los sentimientos que nosotros despertamos por las personas o por las cosas, ¿no? El afecto que tengo por el Kia Sorrento que me he comprado, ¿no? Lo cuido, me preocupo de su mantenimiento y demás, ¿no? O la dama que se preocupa de cuidar el collar de oro que su esposo le regaló por su aniversario. Eso despierta sentimientos de afecto positivos hacia las cosas, ¿no? Pero también tenemos sentimientos positivos por las personas, sentimientos positivos por nuestros hijos, ¿no? Sentimientos positivos por nuestros padres, por nuestros hermanos. Si nos enteramos que nuestro hermano ha sido despedido de manera arbitraria, tenemos una sensación, tenemos un sentimiento que despierta en nosotros. O el rompimiento de facto de una pareja de esposos, ¿no? En donde la esposa decide coger a su hija y irse de casa, ¿no? El padre que se queda sin poder disfrutar del cariño y el afecto de su menor hija. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un conflicto, tenemos una colisión de sentimientos. Una colisión de sentimientos en donde el esposo y la esposa pues sentirán un rechazo brutal, sentirán una animadversión muy potente, muy fuerte, ¿no? Y esa animadversión nacerá a partir de que no comparten una realidad común, de que probablemente
la esposa no sepa los problemas por los que está atravesando su esposo, ¿no? O que probablemente, ¿no?, el esposo no comprenda las necesidades que tiene su señora esposa, ¿no? O el conflicto de intereses que surgen entre los socios de una empresa. El conflicto de intereses que surge entre los miembros de un equipo, ¿no?, que tienen que resolver un determinado problema en una fábrica, ¿no? Los desacuerdos que se suscitan para la resolución de un determinado problema, ¿no? O para poder dividirse una herencia. Yo me quedo con el cuarto piso, yo me quedo con el tercer piso, yo me quedo con el segundo piso, ¿no? Y probablemente allí nace una colisión de intenciones, una colisión de sentimientos, porque estamos hablando de familia, estamos hablando de hermanos, estamos hablando de sobrinos, ¿no? Entonces tenemos un factor emocional, que es la afinidad, ¿de acuerdo? Que va en la parte superior del triángulo. Y tenemos un componente, un factor importante que es la realidad, lo que compartimos, lo que es real, ¿no? El problema subyacente, ¿no? Lo que realmente queremos y lo que realmente está sucediendo es la realidad, ¿no? Pero aún queda un tercer vértice del triángulo. La comunicación, la C. Recuerden que el triángulo es el triángulo del ARC, donde A es afinidad, R es realidad y C es comunicación. ¿Qué cosa es la comunicación? La comunicación es el intercambio de mensajes, ¿no?, que utilizan un determinado vector, un determinado idioma, donde existe un emisor y existe un receptor de ese mensaje, ¿no?, y por el cual se emite un acuse de recibo positivo, negativo, pero que manifiesta que se ha comprendido o se ha recepcionado el mensaje. Muy bien, pues a través de la comunicación, nosotros compartimos nuestra afinidad positiva o nuestra afinidad negativa respecto de alguna cosa o respecto de alguna persona. Mediante la comunicación nosotros podríamos ser capaces de compartir nuestro punto de vista respecto de determinada realidad. Este triángulo es tan maravilloso que cuando nosotros aumentamos, ¿no?, el nivel de alguno de los vértices, los otros vértices crecen de manera proporcional. Me explico, ¿no? Imagínense ustedes que llegan a casa, ¿no?, posiblemente ha pasado, ¿no?, llegan a casa y ustedes se acercan a darle un beso a su esposa, a su pareja, ¿no?, y su pareja los rechaza. Su pareja les retira el rostro. Su pareja se aleja de ustedes. ¿Ustedes qué van a sentir? Por supuesto que van a sentir una respuesta negativa. Ustedes van a decir, ¿qué pasa? O sea, yo me acerco a saludarte, yo me acerco a darte un beso y tú te alejas. ¿Qué ha pasado? Que la esposa o la pareja ha reducido su afinidad. Y como consecuencia de esa reducción de la afinidad, se ha reducido también la realidad del cónyuge, del esposo.
¿Qué ha pasado? El esposo se ha retirado, se ha ido. ¿Qué ha pasado? Se ha reducido la comunicación. Consecuencia, tenemos incomprensión. Tenemos una ruptura en la realidad. Tenemos una ruptura en las relaciones interpersonales. Tenemos una ruptura contractual. Tenemos una ejecución de una hipoteca. ¿Por qué? Porque hemos reducido la afinidad. Hemos reducido la realidad y hemos reducido la comunicación. Pero ¿qué pasa si nosotros cambiamos eso? ¿Qué pasa si nosotros aumentamos la afinidad? ¿No? O aumentamos la comunicación. El empleado del trabajo que comparte con su jefe y le dice, don Pedro, le comento, mire, pues que acabo de hacer un curso de salud ocupacional, ahora que está tan de moda con el tema del COVID, ¿no? Y ¿saben qué? He aprendido a hacer los protocolos de seguridad, ¿no? Ah, hijo, ¿qué tal? Qué bueno, qué gusto, ¿no? El jefe se queda con la copla en la cabeza. Mira que este muchacho acaba de terminar un curso, a pesar de todas las adversidades que pasan en la vida, este se está preocupando de formarse, se está preocupando de estudiar, ¿no? Qué bien. ¿No? Pasará el tiempo, y cuando tenga un problema de salud ocupacional, ¿en quién va a pensar? En ese trabajador, que probablemente se dedicaba al tema del almacenaje, ¿no? ¿Qué pasará? Lo promoverá. Oye, Juancito, ¿sabes qué? Tengo un tema, necesitamos elaborar unos protocolos. Tú trabajas en almacén, pero creo que puedes pasar al área de recursos humanos para colaborar con las personas porque tú estás dentro y conoces el desarrollo del trabajo. ¿Qué ha pasado? Es la comunicación en acción. Se aumenta la comunicación, aumenta la realidad. ¿Qué va a pasar? Aumenta la afinidad del jefe, del empleador. ¿Me entienden? ¿Qué va a pasar? Se prospera, se mejora, se tienen mejores acuerdos, mejores pactos sociales que nos permiten evolucionar, ¿no? O yo me encuentro con un problema de deudas con los bancos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer si quiero resolver ese conflicto, ese problema? Lo que tengo que hacer es establecer comunicación. Tengo que mandar comunicaciones, tengo que plasmarme mi realidad. Y por supuesto, si el banco quiere resolver el problema, lo que hará, contestará esas comunicaciones y buscará un punto intermedio. ¿Me sigue? Cuando nosotros somos capaces de aumentar uno de los vértices del triángulo del ARC, los otros vértices automáticamente crecen y crecen y crecen. Y cuando tenemos afinidad, realidad y comunicación coordinados, tenemos comprensión. Y con la comprensión resolvemos un conflicto. Ahora bien, muchos de ustedes abogados o muchos de ustedes empresarios acostumbrados con el devenir de la vida, ¿no? Dirán, es cierto, pero yo ya estoy en el conflicto. Yo ya estoy en el momento, ya estoy peleado, ya estoy con la ejecución encima, ¿no? Entonces entran factores nuevos a tallar, ¿no? Pero la base, por eso que es una técnica básica, siempre va a ser la realidad, siempre va a ser la afinidad y siempre va a ser la comunicación.
cuando nosotros estamos ejecutando un contrato, ¿no? En los arbitrajes, por ejemplo, la primera etapa de un arbitraje es cursarse comunicaciones, en donde nosotros le mandamos una carta, le mandamos una comunicación diciéndole, ¿saben qué? Quiero que ustedes me cumplan con pagar $1.200.000 por la ejecución de determinados extremos de la obra que hemos tenido contratada, ¿no? Y la parte contraria dirá, no, yo no te voy a pagar $1.200.000 porque tú no me has terminado la obra, ¿no? ¿Qué le pedirás tú? Dímelo por escrito, ¿no? Envíame la comunicación por escrito y yo te responderé por escrito. Normalmente algunos abogados solemos decir, no le respondas. Yo no lo recomiendo. Respondan, plasmen su posición, plasmen su realidad, transfieran su comunicación. Si quieren resolver el conflicto, si quieren arribar a un acuerdo, mantengan la comunicación abierta. Si quieren patear el tablero, porque también hay opciones, después de valorar costos y beneficios, dirá, ¿sabes qué? Señor Efraín, realmente a usted le conviene patear el tablero. Realmente más rentabilidad va a sacar si usted se queda pues en ese inmueble 5 años, ¿no? Y entonces, solo entonces reduce la comunicación. Porque sabes que no va a haber acuerdo. Entonces, solo entonces llega a la conciliación con el sindicato, ¿no? Y no le des la mano al abogado de la parte contraria. Míralo mal. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que cuando tú reduces la afinidad, ¿no? Que cuando tú reduces la afinidad, se reduce automáticamente la realidad. La otra parte no sabe por qué estás tan conflictivo, tan irascible, ¿no? Y en consecuencia se pone a la defensiva. Y cuando las partes se ponen a la defensiva, no va a haber acuerdo. Y por lo general, cuando no hay acuerdo, todos pierden. La lógica judicial, ¿no?, de 20 años que llevo en el derecho, siempre dice que vale más bien un mal acuerdo que un buen juicio. Es un refrán popular. Este refrán popular no está errado, pero yo no diría más vale un mal acuerdo. Yo lo que diría es más vale un acuerdo que un buen juicio. Ante la ausencia de acuerdo, lo único que van a traer es detrimento de la posición, de la fuerza de las partes. En un trato directo, cuando se inicia un arbitraje, cuando se inicia una conciliación, ¿ya?, lo que tenemos que tener abiertas y muy elevadas son la afinidad, ¿no? Siempre ser respetuosos, siempre ser comprensivos del punto de vista ajeno, ¿no? Y luego ser capaces de manera simple y objetiva de trasladar la realidad. Por ejemplo, puedo decir, ¿saben qué, señores? Hace 6 meses que yo no puedo pagar nuestro cronograma de pagos en una determinada hipoteca. Pues bien, yo lo que realmente quiero ante una situación de emergencia como la nuestra es, yo quiero un año o yo quiero empezar a pagarles a partir de enero. ¿Por qué? Porque estas circunstancias realmente son fluctuantes y no sabemos realmente, a ciencia cierta, cuándo se va a acabar. Pero creo que un plazo prudencial de 6 meses ya me permite evaluar cuál va a ser la realidad que va a imperar en el mes de enero. Por supuesto que si
yo hago ese planteamiento, el banco también puede decirme, ok, yo te aplazo, ¿no? Pero te cobro los intereses que se van generando durante ese tiempo. No te ejecuto la hipoteca, pero me voy cobrando. A ese respecto, ¿tú qué dirás? Entonces, ¿dónde está la ayuda? Si el nivel económico de las partes se ha reducido, si las circunstancias de pandemia o de emergencia del país no me permiten realizar mi actividad económica como la vengo realizando, ¿no? Y como producto de ese esfuerzo cumplo con mis obligaciones y ahora no puedo hacerlo, ¿cómo me cobras un año de intereses? Entonces, tienes la posibilidad de decirle, no, ¿saben qué? Lleguemos a un punto medio. Cóbrame, pues, 6 meses de intereses y luego no me cobres estos 6 meses de intereses. ¿Qué es lo que tenemos abierto? Tenemos abierto la comunicación. Tenemos abierto la realidad. Estamos plasmando de manera sencilla, de manera clara, de manera directa, de manera transparente nuestra realidad. Lo mismo pasa si llevamos el tema a un tema de familia. Si llevamos la técnica de negociación a una conciliación de temas de tenencia y custodia y de régimen familiar, ¿no? De menores, por ejemplo. Tenemos que ser capaces de plasmar y de explicar a las partes que ambos padres tienen derecho a disfrutar de los hijos y también a responsabilizarse de las cargas que generan los niños. Y a partir de la imperancia, del establecimiento de esa parte afectiva, es que entonces, y solo entonces, va a surgir una realidad común. No, si mi esposa es la mamá, tiene derecho a estar con mis hijos, y cómo le voy a restringir yo el sostén del hogar, ¿no? No, mi esposo tiene derecho a estar con mis hijos, ¿no? Y sobre todo es buen padre, de repente conmigo hayan diferencias irreconciliables, pero como papá es un ser maravilloso, ¿no? O ya no, entonces hablemos del tema de régimen familiar, pasemos a temas hereditarios, ¿no? Tenemos que dividirnos una determinada masa hereditaria, pero hay uno de los miembros de esa sucesión intestada que quiere la mejor zona, la mejor parte de esa masa hereditaria. Entonces, ¿qué debiéramos hacer los abogados que nos dedicamos a este tema? Sí, pues podemos ir y trasladarle el problema a un juez para que el juez, con su buen juicio, lo resuelva. Después de 2 años o 3 años. O podemos establecer la técnica del triángulo del ARC y poner afinidad. Colocar afinidad en la mesa de negociación. Reconocerle respeto, reconocerle vínculo consanguíneo a la parte, ¿no? Y establecer ese primer punto de encuentro para la resolución de ese conflicto hereditario. Cuando las partes entran en conflicto, cuando las partes entran en choque, en colisión de intenciones, lo que realmente se genera es una confusión. Cuando las partes están en conflicto, cuando las partes se están peleando y no han podido resolver su problema fácil y sencillamente, es porque están en confusión. ¿Qué cosa es la confusión? Y esto lo decía este filósofo norteamericano, Lafayette Ronald Hubbard, diciendo, ¿qué cosa es la confusión desde el punto de vista de la física?
Y este ingeniero decía, entren a una habitación, ¿no? Y sacudan una almohada, una sábana, ¿no? O una prenda, y coloquen ustedes una luz, un foco amarillo, ¿no? Lo que ustedes van a poder comprobar es cómo se mueven las partículas del polvo, ¿no? Si ustedes son verdaderamente observadores, coloquen una linterna, ¿no? Y sacudan una prenda de vestir, un trapo. Sacudan una sábana, lo que quieran, sacudan. Van a ver el movimiento de partículas. Ese movimiento desordenado de las partículas es una confusión. Esa confusión, ¿cuál es el remedio para una confusión? ¿No? ¿Cómo solucionamos ese movimiento de partículas desordenado? Si seguimos el ejemplo de la física, introduzcamos una madera mojada o envuelto con una prenda húmeda y continúen con la linterna, con el faro, ¿no? Amarillo allí. Ustedes van a poder comprobar cómo todas esas partículas de polvo comienzan a pegarse en la madera húmeda. Se comienzan a pegar y comienzan a desaparecer todas esas partículas de polvo del ambiente. Y ha comenzado a desaparecer la confusión. Pues bien, ese mismo ejercicio físico, trasladémoslo al derecho, trasladémoslo a las relaciones interpersonales, ¿no? Estamos en un conflicto, estamos peleando. Yo quiero firmar un contrato, yo no quiero firmar un contrato, yo quiero comprarme un vehículo, yo quiero trabajar, yo quiero despedirte, ¿no? Yo quiero que me pagues mi indemnización por despido arbitrario, yo no quiero pagarte nada porque estoy en una pandemia, una situación de emergencia. Yo quiero quedarme con la tenencia y custodia de mis hijos. Yo no quiero que tú los tengas porque considero que no eres una persona ejemplar. Yo quiero quedarme con el cuarto piso de un determinado inmueble. Yo quiero que te quedes con el segundo. ¿Qué es lo que tenemos? Confusión. Tenemos un montón de partículas moviéndose, sentimientos, pensamientos económicos, ¿no? Emociones, todo. ¿Cómo remediamos esa situación? Introducimos un dato estable. Tenemos que ser capaces de analizar la confusión y dentro de esa confusión encontrar un dato estable, cualquiera. Encontrar un dato estable. Y asirte de ese dato estable como si te fueras a morir en el intento. ¿Cuál puede ser un dato estable en un tema hereditario? Somos hermanos. Somos familia. Yo no quiero pelear. ¿Cuál puede ser un dato estable en un tema de divorcio? ¿No? Tenemos hijos. Tenemos que preocuparnos por él. ¿Cuál puede ser un dato estable en el tema de una empresa, de socios? ¿No? Oye, invertimos porque queríamos hacer producir esta empresa. Queríamos hacer negocio. ¿No? O en la ejecución de una obra, ¿no? Oye, está bien, no he terminado la obra, pero he construido determinados extremos de la obra. Me los tienes que reconocer que he construido parte.
Tenemos que ser capaces de introducir un dato estable, porque ese dato estable será el punto de partida para la resolución del conflicto. Ese dato estable será el punto de partida para construir la realidad común. Les repito, no podrán construir esa realidad si tienen un punto de afinidad bajo. Si se tratan mal, si se desdeñan, si se faltan el respeto, si no se reconoce cualidades en la parte contraria, no va a haber posibilidad de construir una realidad común. Y por supuesto que si no se reconocen atributos en la parte contraria, no se reconoce la necesidad de establecer actos de afinidad, ¿no?, de afecto, de respeto, no vamos a poder utilizar la comunicación con la majestuosidad necesaria para resolver el conflicto. Y entonces vamos a terminar pateando el tablero. Y entonces vamos a terminar por arribar a un proceso judicial y por someternos al arbitrio de un tercero. Nadie dice que la justicia no funciona. Por supuesto que funciona. A veces tarda demasiado, pero funciona. Pero lo que trato de transmitirles es que es factible eludir la actividad de la justicia para resolver entre nosotros, entre las partes, sus problemas. Que perfectamente es factible utilizar la teoría del triángulo del ARC para resolver los conflictos. Que perfectamente tú puedes utilizar la teoría del triángulo del ARC para resolver o iniciar el trato directo en un arbitraje. Que perfectamente puedes utilizar la afinidad, la realidad y la comunicación para establecer comprensión entre las partes. La comprensión es el acuerdo. La búsqueda de la comprensión nos va a evitar incurrir en gastos judiciales, ¿no?, en pago de intereses moratorios, porque nadie niega que ante la ejecución de un contrato uno tenga la responsabilidad de pagar intereses compensatorios. Eso es parte del negocio. Pero los intereses moratorios, las penalidades, pues si queremos eludir estas situaciones y resolverlas mediante el trato directo, entonces perfectamente podemos utilizar esta teoría del triángulo del ARC de Lafayette Ronald Hubbard, ¿no?, y del dato estable. Esta técnica del dato estable también es fantástica para la redacción de recursos y de documentos. Los grandes oradores, los grandes estadistas, ¿no?, suelen utilizar esta técnica del dato estable constantemente. ¿Qué cosa es la técnica del dato estable? Es utilizar un mismo criterio varias veces y de diferentes formas para obtener un determinado propósito. Por lo general se suele utilizar la técnica del ARC y la técnica del dato estable para remediar confusiones, para eliminar confusiones. Recuerden que la confusión, ¿ya?, es el inicio del conflicto. Cuando yo creo una cosa y la otra parte cree otra cosa, ¿no?, y tenemos puntos de diferencia, se está creando una confusión.
Y necesitamos rápidamente eliminar esa confusión, estableciendo un dato estable. Y a partir de ese dato estable, construir una realidad común y arribar a un acuerdo social. La transacción extrajudicial, ¿no? El acta de conciliación. Supuestos para evitar los procesos judiciales en la legislación peruana, en la legislación europea, abundan. Pero si podemos clasificarlas y resumirlas brevemente, podríamos hablar de la mediación, que es donde un tercero funge de habilitador de las realidades de ambos, los escucha a ambas partes y busca construir, busca traducir, busca ser un interlocutor válido entre ambas partes para establecer finalmente la posibilidad de llegar a un acuerdo. Esto solo sucede siempre y cuando las partes, por lo general, sienten admiración por el mediador. ¿Y por qué funciona cuando las partes sienten admiración por el mediador? Porque su admiración se convierte en el dato estable. Su respeto ante la presencia y la figura de ese mediador, de ese árbitro, si se quiere, de ese conciliador, si se quiere, de ese abogado, si se quiere, de ese líder de opinión, si se quiere, se convierte en el dato estable. De ahí la importancia de establecer un dato estable para eliminar las confusiones. Pero ustedes no van a poder utilizar ese dato estable si primero no deciden crear afinidad, ¿no? Inyectar respeto, cariño, afecto en la negociación. Si ustedes mantienen la afinidad distante, les va a costar mucho arribar a un acuerdo. Y casi les diría que van a arribar a un juicio. Incluso utilicen la afinidad hasta por interés, ¿no? Muchos dicen, no, se casan por interés. Ya pues. Están introduciendo afinidad por interés. Bueno, sí, sí. Se consigue el propósito. Y mi propósito es noble, es la resolución de un conflicto. Un conflicto va en detrimento de las partes. Un conflicto siempre menoscaba, reduce, aplasta a las partes. Mentira es aquella parte que dice que es feliz estando involucrada en un conflicto. Falso. El conflicto destruye, va en detrimento de las partes. Las partes crecen, las partes prosperan, las partes fluyen, brillan cuando se mantienen al margen del conflicto. Prosperan, tienen la suficiente libertad mental, la claridad mental para prosperar, para pensar en hacer negocios, para pensar en cómo resuelvo un problema social, para pensar en cómo ayudo a la sociedad, cómo hago prosperar mi negocio, cómo ayudo a que mis hijos crezcan seguros y prósperos. Si estás involucrado en un conflicto, no, porque tus puntos de atención van a estar en la resolución del conflicto y no van a estar en generar prosperidad. No van a estar en desarrollar tu tarea. Entonces, de allí la importancia de utilizar estas técnicas del triángulo del ARC como la del dato estable para eliminar, para conseguir y obtener las resoluciones de conflictos. Repito, el triángulo del ARC es, primero, el desarrollo de la afinidad, el ejercicio de la afinidad, poner respeto, poner admiración, poner cariño en la parte contraria, tratar de comprender su punto de opinión.
Tratar de comprenderlo no quiere decir estar de acuerdo con su punto de opinión. Tratar de comprenderlo. Lo que algunos abogados decimos empatía. ¿No? Segundo, ser conscientes de que el conflicto nace del desacuerdo de la realidad, de que no comparten un punto de realidad, y trabajar duro en establecer un punto de acuerdo, un dato estable. Y tercero, ser conscientes que para que la afinidad crezca y para que la realidad se comparta, tenemos que utilizar la comunicación, tenemos que comunicar la admiración, tenemos que comunicar la comprensión del punto de vista contrario. Le comprendo, lo entiendo. Lo que no quiere decir estar de acuerdo, ojo. Lo comprendo. Ahora compréndame usted a mí, mi punto de vista. Que tengo un problema hereditario. Tengo que dividir correctamente una masa hereditaria. Tengo que comprender el punto de acuerdo de aquella persona que quiere sacar mayor provecho. ¿Por qué lo hago? Por interés. Lo comprendo porque digo, ¿cuál es el motivo por qué esta parte desea tener esa posición? Pero así como estoy capaz de comprender, tengo que ser capaz de transmitir mi posición, lo que yo quiero, claramente, transparente, cristalino. Lo mismo con la ejecución contractual. Por supuesto que en los marcos contractuales, ¿no? Las leyes, según la Constitución Política del Perú, pues los contratos son leyes entre las partes. Y entonces tenemos que utilizar ese marco jurídico para establecer ciertos puntos de anclaje, ciertos puntos de realidad común. Perfecto. Eso es válido. El tipo de ejemplo es, no, el contrato dice. No, el papelito dice. Ya, perfecto. Eso dice el contrato. Habrá que analizarlo, habrá que comprenderlo y habrá que ver si aplica para el caso concreto. Pero lo que nunca deben perder de vista, si quieren resolver el conflicto, es ¿qué propósito voy a sacar de este conflicto? ¿Qué es lo que quiero conseguir de este acuerdo? ¿Y cuán cerca están las partes para concederme ese objetivo contractual, esa pretensión personal o de las partes, según a quién defiendas, ¿no? Pero también debes de ser consciente que tienes que saber aconsejar a tu cliente cómo y por qué su actitud puede colaborar o perjudicar el arribo a un buen acuerdo. Pues bien, señores, hemos aprendido hoy entonces la técnica básica del triángulo del ARC para resolución de conflictos. Hemos aprendido que el uso de un dato estable te permite eliminar una confusión y te permite construir una realidad común. El uso de un dato estable. Ese dato estable puede ser la admiración mutua, la admiración hacia un líder de opinión, la admiración hacia un determinado juez o árbitro, puede ser el sometimiento a una determinada doctrina, el sometimiento a una determinada religión, si quieren, puede ser el sometimiento a un determinado código ético, ¿no? O por último, o el sometimiento a la ausencia de ese determinado código ético.
pero tienen que ser capaces de encontrar ustedes como partes interesadas, ¿no?, el dato estable que les va a ayudar a eliminar la confusión. Tienen que ser capaces de encontrar ese dato estable. Y con eso, pues, habremos arribado a una solución satisfactoria. Ok, muchísimas gracias, Raúl, por tan brillante exposición. Al auditorio, por favor, si hay alguna pregunta, algún comentario, intervención o participación, hay una opción en nuestra plataforma de levantar la mano. Levanten la mano y se le concede el uso de la palabra. Bueno, a los que no tuvieran micrófono, también por el chat, ¿ya? Ya, bueno, estoy viendo el comentario de Miriam, agradeciendo. Bueno, son agradecimientos básicamente, pero lo interesante son las preguntas, ¿ya? Para exprimir al máximo a nuestro speaker, a nuestro expositor de esta noche. Una consulta, Raúl. Sí. Bueno, esto es de un origen norteamericano, esta técnica, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí. La técnica del ARC, A es Affinity, R es Reality y C es Communication, ¿no? Sí. La Sí, desarrolló pero ¿hay el alguna filósofo técnica norteamericano. latina? ¿Hay alguna técnica latina que le haga la competencia? Una técnica latina que le haga la Sí. competencia. Bueno, yo realmente he estado estudiando el tema de las técnicas de negociación, ¿ya? Y en Europa, ¿no? Lo que hay son tendencias al Exacto. momento de las negociaciones, ¿ya? Lo que existe son Corrientes, ¿no? tendencias modernas, ¿no? Tendencias contemporáneas, ¿no? Que van de la mano de la evolución histórica de las humanidades, ¿no? A través de la historia, ¿no? Es muy simpático analizar incluso los estadios y los efectos de un evento tan importante como fue la Revolución Francesa, ¿no? Y su impacto que tiene sobre las relaciones humanas en Europa. Y a partir de allí es donde comienza a determinarse pues, un comportamiento, una tendencia moderna. La tendencia moderna se basaba básicamente en la costumbre, en el derecho consuetudo, ¿no? Posteriormente pasamos a una tendencia contemporánea que se basaba principalmente en los acuerdos contractuales, ¿no? No salirnos, encasillarnos en lo que se ha plasmado o se ha previsto en los contratos, ¿no? Y es lo que rige, digamos, a nivel actual, ¿no? Sin embargo, ya Ronald Harvard en el año 1950, ¿no? Norteamericano él, pero con formación inglesa, decía, los contratos se pueden romper, los contratos se pueden rehacer, se pueden establecer adendas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es las realidades que cada parte manifiesta, ¿no? Que cada parte vive, supervive y desarrolla, ¿no? Es por eso que él busca esta alternativa bastante válida para resolver los conflictos, ¿no? Y las pone en práctica y realmente para él fue un éxito. Una teoría de los fundamentos del pensamiento, pero que los juristas lo hemos extraído, lo que nos interesa, para resolver los conflictos, ¿no? Bien, hay un par de preguntas de Luis Martín Espino. Bueno, él nos dice que por favor se mencione nuevamente el nombre del creador de la técnica del ARC
Y también hace la pregunta que si esto solo se emplea en el arbitraje o en otros medios de resolución de conflictos. A ver. No, La no, no. respuesta, En por la favor. técnica, primero, el desarrollador de la teoría del triángulo del ARC es el filósofo norteamericano Lafayette Ronald Hubbard, Ronald Hubbard, ¿no? Escritor, ingeniero, filósofo, es una persona bastante brillante, este hombre. Ahora bien, esta técnica, de hecho, cuando yo suelo iniciar las clases en una universidad, comienzo con esta clase magistral desarrollando la técnica del ARC, porque es una técnica básica que te permite resolver problemas habituales en la vida. Que si tengo un problema con mi esposa, que nos levantamos con el pie izquierdo, ¿no? Y discutimos por algo, tengo que ser consciente de que puedo resolverlo utilizando la comunicación y poniendo afinidad en esa relación, ¿no? Disculpándome si es prudente, ¿no? Y viendo a ver qué puntos de coincidencia podemos establecer como realidad, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás molesta? Llegué tarde, ¿no? El niño rompió algo, qué sé yo, es un tema hormonal, como fuera, ¿no? Pero tengo que ser capaz de comprenderlo y de ponerme en su lugar, ¿no? O si tengo un problema con mi empleador, ¿no? Me quiere despedir o siente que no estoy dando el 100% en mi trabajo, lo puedo resolver mediante el triángulo de la ARC, estableciendo un triángulo directo. Puedo dirigirme a mi empleador y decirle, ¿cómo está, doctor? Dígame, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su percepción respecto del desempeño de mi trabajo? Utilizando la comunicación, voy a obtener que se incremente la afinidad y la realidad por mí. ¿Cómo se incrementa la afinidad? El empleador va a sentir respeto por mí. ¿Cómo se incrementa la realidad? Va a conocer directamente qué es lo que está sucediendo. Ahora bien, también para la resolución de un conflicto prejudicial, como es la división y partición de una herencia, ¿no? Entonces, esta técnica del ARC, esta técnica del establecimiento de la comprensión entre las partes, se tiene que utilizar todo el tiempo para firmar un contrato de arrendamiento, para iniciar una buena clase, para tener una buena mañana, para no solamente para resolver conflictos prearbitraje, premediación o preconciliación. De hecho, si dominamos esta técnica del arbitraje, normalmente tendríamos un nivel muy bajo de contingencias legales en las empresas en las que asesoramos si somos abogados o que dirigimos si somos empresarios. Lamentablemente, lo que hoy aún se vive es una cultura de litis y no una cultura de paz. Yo siempre sostengo, y sin el miedo a equivocarme, que siempre hay que volver al origen. La administración de justicia por parte del Estado, que es una creación, que es un invento de la sociedad como tal, es bastante posterior a la resolución de los conflictos mediante la mediación, por ejemplo, o el arbitraje, en donde un tercero es el que resuelve la disputa de dos o más personas. Pero lamentablemente en nuestras escuelas y en nuestras facultades de Derecho todavía se sigue formando al futuro abogado bajo ese paradigma, ¿no? El clásico abogado litigante, ¿no? El abogado picapleito, cuando eso ya no debe ser así. Hoy hay técnicas inclusive de inteligencia artificial en donde la máquina nos ayuda con una probable solución. ¿Y por qué probable? Porque todo pasa por la validación del humano. Entonces, existe también la predictibilidad. La inteligencia artificial cruza todos los datos que tiene y te da una posible solución. Entonces, si hemos ido tan allá,
si hemos avanzado tanto, ¿por qué no volteamos también la mirada hacia el origen de la solución de nuestros conflictos como seres eminentemente sociales que somos? ¿No? Es cierto. En nuestra casa, por Absolutamente cierto, y ejemplo. comparto y suscribo lo que Si, dices. En si, verdad, nosotros, si todos los la problemas lo solución de los vamos a conflictos está llevar, en nuestras manos. claro, si todos los problemas lo vamos a llevar a una instancia pública, a una instancia judicial, imagínense pues, existen algunas localidades en el interior de nuestro país, y es muy triste decirlo, en donde las personas mayores se reúnen y dicen, oye, ¿cuántos juicios tienes? Ah, yo tengo 5. Le dice, qué mal, yo tengo 10. O sea, o sea, como si tener un juicio, como si tener procesos, bueno, sería pues un logro, un mérito, ¿no? Cuando en realidad no debe ser así. Y en las escuelas y en las facultades de Derecho y en las familias mismas todavía se sigue pensando así. Ejemplo, ingresa un joven, adolescente todavía quizás, a la universidad a estudiar la carrera de Derecho y lo primero que dice la familia, bueno, ya tenemos abogado para que nos defienda. Oiga, ¿para que nos defienda de qué? ¿De qué o de quién? No, no sonaría mejor decir, vamos a tener un abogado, porque todavía no lo es, para que nos asesore, para que nos oriente. Pero lo que pasa en el derecho también pasa en la salud. Cuando ya el enfermo está terminal, cuando está al borde de la muerte, recién vamos al médico, recién vamos al hospital. No hay esa salud preventiva. En el campo jurídico también sucede lo mismo. Buscamos a los abogados cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya todo está consumado. Y exigimos, además, de que el abogado nos haga el milagro, a veces con formas o con fórmulas no santas. Ojo. Bueno, hay una pregunta de Medalit. Adelante, Medalit, por favor. Gracias. No tanto de preguntas, sino como un tema de reflexión. Reitero mis felicitaciones al doctor Álvaro, a tu persona, a todos los organizadores. Es muy interesante y sería bueno que todos pongamos en práctica esta técnica de comprensión entre las partes que nos ha brindado, de afinidad, realidad, comunicación. Lo que pasa es de que, por ejemplo, los que practicamos los medios alternativos de resolución de conflictos, ya sea a través de conciliación extrajudicial o arbitraje, y también en la práctica independiente, hay veces cuando uno conversa con algún colega, manifiestan, no, pero si le voy a decir que concilie, que lo resuelva, a veces, lamentablemente, la mayoría de los abogados piensa, me voy a quedar sin trabajo. O sea, si yo le voy a dar la solución en este momento, no, yo necesito enredarlo o complicarlo, o hay veces incluso me han dicho en reiteradas ocasiones, eres una tonda porque tú no sabes que de ese caso tienes que alargarlo a 3, 4, 5 años. Y le digo, no, les digo, yo lo acabo en menos de un año todos mis casos, para eso se cobra bien y lo resuelves y te recomiendan y llega otro. No, que no es así. O sea, lamentablemente la mentalidad de muchos colegas es de que un juicio, un proceso judicial, hay que enredarlo, empantanarlo y hacerlo más. Esto es grandes consejos que nos está dando el colega, el doctor, el que ha sido ponente, el doctor. Entonces, sería bueno, Raúl, sería bueno incentivar, fomentar, ¿no? Cambiar el chip de los abogados, de que no, hay que tratar de resolver, y va a caer más casos, porque tienen el vecino, el familiar, el compadre, que te va a recomendar, porque sabe que tú le has resuelto, no importa ya lo que le cobres, pero ellos quieren la efectividad. Eso sería bueno para que sigas invitándolo y nos dé otras charlas más de cómo, ya, o sea, que se profundice, ¿no? En el tema, doctor Álvaro.
Raúl, Freire. Raúl. Raúl, perdóname, estoy ya la cuarentena, los 100 días me está afectando. Estás arañando las paredes, Medalito. Ya los 100 días encerrada, imagínate, yo siempre todo el día en la calle, ya te imaginarás. Pero no, Ok. bonito con mi esposa y mis hijos, diferente, Qué bueno. diferente. Pero disculpe usted, doctor, que me he confundido con su nombre. No, Ya. no, no No te te preocupes, preocupes. Medalito, suele Pero pasar. sí es cierto lo que Raúl. mencionas, sí es cierto lo que mencionas. En las facultades de Derecho, lo que está faltando es que podamos desarrollar más temas relacionados a la oralidad, al uso de la oralidad para la resolución de conflictos, el establecimiento, el desarrollo del trato directo. Yo creo que realmente perdemos una oportunidad valiosísima de establecer un curso de deontología forense, ¿ya? En donde a los estudiantes de Derecho los podamos a orientar a dejar de lado esa trayectoria de formar abogados litigantes, ¿no? Para convertir a los abogados en asesores, ¿no? En la medicina existen los médicos de familia, ¿no? Nosotros podemos ser asesores, ¿no? Asesores empresariales, asesores de vida, asesores de contratos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pasa por establecer un principio en el cual los conflictos, ¿ya? Los problemas nos impiden prosperar, ¿ya? Cuando nosotros tenemos puestas la atención en resolver juicios, en resolver conflictos, en resolver problemas, distraemos nuestra atención para poder producir, para poder brillar, para poder hacer negocios, para poder ayudar socialmente, para poder desarrollarnos en política, para poder hacer cosas más supervivientes, ¿no? Entonces, sí, pues desarrollamos a los colegas, a los jóvenes abogados en saber ir a choque, saber ir a confrontar, que a veces es muy útil la confrontación, porque te permite desgranar esa realidad, ¿no? Que es necesaria, ¿ya? Pero olvidamos que la primera parte de una negociación pasa por un uso adecuado de la afinidad, la realidad y la comunicación para evitar llegar a ponernos en manos de un tercero, de un juez, de un árbitro o de un conciliador, según sea el caso. Adelante, por favor. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero hacer una consulta. En este caso, ¿cómo se podría negociar como sindicato? ¿Con quién? Muy bien. Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Cómo es que se puede negociar como sindicato? Dice. Creo que ella es parte de la junta directiva de un sindicato. Pues es muy interesante establecer una negociación con un sindicato, con un colegiado, con un grupo. Lo primero y más importante es reconocer, digamos, la institucionalidad del sindicato. Reconocer el valor de esa organización sindical como medio, ¿no? Como interlocutor, ¿no? De los derechos de esos trabajadores, ¿no? Es decir, reconocer, darle business, reconocerles el ser, la institucionalidad que tienen, porque eso se va a traducir en respeto hacia el sindicato. Ojo, dar respeto no significa menoscabar o ser débil, ¿eh? No, dar respeto es poner grandeza en la negociación, aplicar grandeza de negociación. Yo te reconozco el derecho de tu institución colegiada, ¿no? ¿Qué ganamos con eso? Que el sindicato se va a sentir primero reconocido. Y entonces la animadversión, el choque sindical que quieran imponer, se va a reducir, ¿no? Otro punto importante con los sindicatos, yo recomiendo siempre encontrar el tercer partido. Esta es otra teoría que se denomina la teoría del tercer partido, en donde
siempre en la pelea entre dos partes, siempre hay un tercero que se ha encargado de establecer o de introducir confusión en la relación de las dos partes. Vale decir, ¿no? El trabajador está reclamando un determinado derecho, el reconocimiento de sus excesos de trabajo de los días sábados, por ejemplo, ¿ya? Recurre al empleador, ¿no? Y el empleador le dice, no, yo no estoy para pagar eso, ¿no? Entonces él dice, va al sindicato y dice, me quieren despedir. Entonces, si nosotros somos capaces de establecer en dónde está la media verdad o la mentira en una relación, entonces tenemos que comenzar a encontrar el tercer partido. O por el contrario, el trabajador quiere que le den un bono en lugar que le reconozcan sus horas trabajadas, un bono potente, ¿no? Pero recurre al sindicato pensando que le van a reconocer ese bono y el sindicato dice, no, nosotros hacemos paro, ¿no? Porque quiere medir su poder. Entonces, tenemos que ser conscientes que ante una relación sindical en donde existen muchas cabezas, muchos interlocutores, ¿no? Nosotros tenemos que establecer, con los abogados que estén interviniendo en la negociación sindical, ¿no? Y dependiendo a quién asesoras, o si al sindicato o si al empresario, establecer el dato estable. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué cosa queremos conseguir? ¿No? ¿Por qué nos estamos peleando? ¿Qué cosa estás reclamando? ¿Cuál es la base jurídica o fáctica de tu pretensión? Y a partir de allí, entonces sí comienzas a establecer, a construir una realidad común. Bueno, pues es cierto, el trabajador ha trabajado los días sábados, yo no estaba en la condición para reconocerle ese exceso laboral, ¿no? Pero, pues, prometo que se la voy a pagar en 3 meses. Y entonces, ¿yo qué digo? ¿No? Si estoy asesorando al sindicato, digo, muy bien, qué bueno empleador que usted reconozca eso, ¿no? Hagámoslo constar en un acta. Pongamos la fecha, pongamos la hora, pongamos la modalidad del pago, ¿no? Y los reconocimientos. Se habrá establecido comunicación, se habrá establecido un dato estable, se habrá separado el tercer partido, el tercer incordio, ¿no? Y habremos podido arribar, pues, a un acuerdo sindical, a una resolución de conflicto. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, a nombre de nuestra institución, Sofía, Escuela de Posgrado, y el mío propio, y a todos y cada uno de los 54 participantes esta noche. Y no se olviden, por favor, que toda esta semana está cargada de eventos académicos. El día de mañana tenemos el régimen legal de la unión de hecho y la familia. El día jueves, peritajes forenses e investigaciones en la escena del crimen durante la emergencia sanitaria. Y el día viernes, reactivación de las obras públicas paralizadas por el estado de emergencia. Y no se olviden también de visitar nuestras páginas, tanto en Facebook como en LinkedIn, y darle like y compartir. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias al auditorio de esta noche. Hasta mañana. No salgan de su casa y cuídense mucho. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias.